ha sido la visión de determinadas garantías constitucionales por parte de la Corte Suprema de la Nación. Aquí lo que nos importa poner de resalto hoy una determinada temática, que primero vamos a hablar un poco de la doble instancia, el doble conforme, luego vamos a tratar el tema de la imparcialidad y también con respecto, dentro de la imparcialidad, a determinada jurisprudencia, alguna que ha sido emblemática para la sociedad argentina. Aquí nosotros vamos a comenzar con la que hace una referencia a la doble instancia. Ahí tenemos en primer lugar el caso Giroldi. Giroldi es contemporáneo dentro de la reforma del Código Procesal Penal de Nación, y es una de las primeras reacciones que tiene el sistema procesal a cómo el legislador había determinado determinadas o precisadas situaciones. En su origen, el Código Procesal Penal de Nación no permitía el recurso de casación, que hoy es lo que comúnmente se dice el recurso de apelación de sentencia. Recuerdo siempre, y tengo en mi memoria, las expresiones de un gran procesalista, que para mí fue un muy buen maestro, como Luis Darrichón, que no permitía que nosotros digamos que el recurso de casación era la apelación. Decía que era una instancia distinta y que la apelación se daba solamente en la etapa de instrucción. Bien, hoy esa línea de pensamiento de alguna forma ha sido superada. Y en estos tiempos modernos, el recurso de casación, o sea, la apelación de la sentencia, forma parte de una doble instancia. Aquí también tienen que tener ustedes presentes la diferenciación que debe hacerse de la doble instancia y del doble conforme. Para muchos termina siendo lo mismo, y otros consideran que el doble conforme habla puntualmente de las sentencias, o sea, de las sentencias definitivas que no permiten otro curso de desarrollo de proceso. En cambio, la doble instancia es algo propio de toda la etapa de investigación, de todo el proceso, y que nos lleva a confrontaciones procesales en cuanto a qué valía puede llegar a tener este recurso. En los hechos, la doble instancia, el doble conforme, es una de las garantías más importantes que tiene todo ciudadano. Ahí también hay que poner de resalto la importancia que ha tenido y tiene los tratados internacionales, o sea, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por el que los tratados internacionales están equiparados a nuestra Constitución Nacional. Hoy, ¿no? También ya pasado varias décadas de la reforma de 1994, algunos consideran que estas son normativas supranacionales y que la normativa interna debe adecuarse a ellos. Otros pensamos que hay que armonizar las dos posiciones, pero en definitiva entre estos lineamientos no hay grandes diferenciaciones. En un inicio, en la década del 90, lo que prevalecía es que la normativa interna era más importante o definitoria que los tratados internacionales. Esto viene relacionado concretamente con lo que primero vamos a tratar en el día de hoy, que es lo de la doble instancia. En este caso, Giroldi más bien es una temática de doble conforme, porque en Giroldi estamos haciendo referencia a
Aspecto 1, que en su inicio el legislador había establecido que el recurso de casación o la doble instancia se aseguraba para los delitos importantes, eso sea, delitos que en expectativa superen los 3 años. ¿Cómo esto prevaleció en el tiempo? Digamos que aquí hubo un contraataque bastante organizado por parte de la defensa pública y de los defensores, en el sentido que el Código Procesal Penal de Nación, todavía vigente en gran parte, establecía que había y existía un código procesal para los delitos correccionales, delitos de hasta 3 años de prisión en expectativa, y los delitos de crimen usuales que eran superiores a los 3 años. Y aquí pongamos ejemplos burdos, como podría ser un tema de una lesión. Establecía que no podía existir un recurso para los delitos que tengan penas que fueran menores a los 3 años. Y esto causó de alguna manera bastante ruido, existieron distintas presentaciones. Acá Giroldi se está hablando de la pena de mínima, si no me equivoco, es una pena por un delito de robo simple en grado de conato, en grado de tentativa. Era 1 mes, 2 meses, no tengo precisado, pero no cambia la ecuación en cuanto a esto, sino que habían presentado el recurso de casación en aras de tener un doble conforme en cuanto a la sentencia, y tanto la casación le cierra la oportunidad de hacer una evaluación completa de esa sentencia, de esa investigación. Giroldi, de alguna forma, es el precedente de lo que después termina siendo Casal. Casal ya seguramente nos va a llevar prácticamente toda una próxima reunión, porque es la sentencia emblemática de la Corte con respecto ya a darle amplias facultades y obligar al superior a una revisión integral de una sentencia. Aquí ustedes lo que tienen es que la casación, la misma Corte, se habían escudado en lo que marcaba el Código Procesal Penal, pero también en el aspecto que los jueces de instancia o camaristas de instancia superior no habían estado presentes en el debate. Entonces, la regla general fue negar el recurso, y estaba motivado en que los camaristas no habían estado presentes en el debate y no habían tenido la inmediación y la sensación de las características de estar presentes en el lugar, de observar, de escuchar la declaración, en lo que también juega el aspecto en lo que se dice, cómo se dice, y que realmente tuvo una relevancia bastante importante, porque de alguna forma durante unos años o largos años la casación ponía como una plancha a todo pedido de estudio de la sentencia o revisión de esa sentencia, y de esa forma se cerraba el camino de una revisión. Acá con Giroldi esto aumentaba, porque estamos hablando de una pena menor a los 3 años, y de alguna forma también decía que no existía ningún elemento que
llevara o justifique la revisión de esa sentencia. También en ese tiempo, que era una transición, se daba la discusión si la doble instancia, como estaba preservada, si bien existía el recurso de la casación, en ese tiempo también se escudaban en el principio que existía siempre el recurso extraordinario, ya lo marcaba con el precedente de Jáuregui, ¿no? Y fundamentalmente ya a partir del caso, el caso Jáuregui le marcaba que existía el recurso extraordinario. El caso Jáuregui tiene una relación directa con el tema de la toma de la tablada, que fue un caso donde los integrantes del movimiento Todos por la Patria fueron juzgados, y que en esa instancia de la Cámara de San Martín fueron condenados en su mayoría, y lo que viene procesalmente es la pretensión no, sino que es el derecho a recurrir esa sentencia, cómo se había llevado adelante. Y el tema en concreto es que el único camino que tenían, porque en ese código no, cuando fueron juzgados no estaba vigente el nuevo Código Procesal Penal de Nación, el único recurso que tenían era, después de la sentencia de la Cámara, era el recurso extraordinario. Y se decía que el recurso extraordinario les daba la oportunidad del doble conforme ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente, dentro de los códigos procesales modernos, como venimos exponiendo y desarrollando, esto ya para esa época comenzaba a resultar inaceptable, y que a partir indudablemente de determinadas circunstancias, como lo ha sido el tema de la reforma de la Constitución Nacional y la incorporación de los tratados internacionales, les habla que el doble conforme concretamente no se considera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una instancia, sino que debe haber una instancia intermedia, y esa instancia intermedia lo da la casación. En este caso, en Giroldi no dice que es para todos los casos, por eso es un precedente de Casal, más allá que pasado, ¿no? La jurisprudencia, podemos creer, cuando uno la verbaliza y hace un relato como muy dinámica, en realidad se tomó mucho tiempo, casi una década, para que llegue Casal, y ahí se haya transparentado esta justa pretensión del justiciable de tener una revisión de la sentencia. Aquí realmente nos resulta importante que tengan esto presente. Y acá el camino de Giroldi fue un camino difícil, duro, porque no fue que se le abrieron las puertas para llegar a la Corte, sino que también llega en un recurso de queja extraordinario, o sea, peleando contra el sistema. Hay que reconocer que la queja del recurso extraordinario es una visión optimista y quijotesca, porque excepcionalmente ese recurso se abre para ser estudiado por parte de la Corte. Pero en este caso jugó totalmente a favor la reforma de la Constitución Nacional, y también el Tratado Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya también ponía el ojo sobre este tipo de situaciones, y indudablemente Argentina se tuvo que alinear a esta nueva visión procesal que ha existido a nivel continental.
Tienen ustedes que tener presentes también dentro de esta coyuntura y situación que si bien hablamos de Giroldi, pero existieron situaciones que llevaron indudablemente a reconceptualizar estas situaciones. Y aquí en concreto era que los tratados internacionales nos hablan más allá del nombre que tenga el tratado internacional, del juicio justo, el derecho del imputado a saber cuál es la imputación, pero también es a tener un juicio justo, y dentro de este marco de juicio justo está el derecho a apelar una sentencia, el derecho a una revisión de esa sentencia. Y no podemos decir nosotros que como norma la revisión de la sentencia esté en manos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. En eso tenemos que ser realmente cautos y ecuánimes, y que la Corte no puede ser de ninguna manera una doble instancia como se pretendió durante bastante tiempo, y que de hecho en el código, muchas veces en el Código de Procedimiento en materia penal, en algunos aspectos terminaba haciéndolo, porque las sentencias ahí pasaban a la Cámara del Crimen, pero era una Cámara de Crimen que potencialmente pudo haber participado en alguna otra etapa anterior del proceso, o sea que no podíamos tomar que la imparcialidad fuera tan determinante, clara y transparente como nos solicitan hoy todos los procesos penales de investigación. Esto sigue siendo nuestro norte, han pasado varias décadas, ¿no? Ya podemos avisorar más de 3 décadas, y esa aspiración se mantiene plenamente vigente. Pero Giroldi sí abre el camino que para las sentencias, ¿no?, menores de 3 años, se podía abrir un recurso de casación. Como les dije hace instantes, ese recurso no lo tuvieron tan simple, sino que tuvieron que llegar en recurso de queja de extraordinario. Realmente aquí es como jugó también el artículo 14 de la ley 48 de la Corte Suprema, que nos hace referencia a los casos federales, y se entró a considerar que este tipo de situaciones ameritan, ¿no?, ser evaluados y estudiados dentro de este marco. Sí, lo que ordena la Corte, ¿no?, es que la garantía de la doble instancia, acá más que doble instancia es el doble conforme, como lo es el recurso de casación, debe ser interpretado por la Cámara que lo entienda con un criterio flexible. No ordena la revisión de todos los casos, que es lo que ordena Casal. Téngase presente eso. Y que también lo que establece es que no debe interpretarse como una inconstitucionalidad el tema de no permitir una revisión de las sentencias menores a 3 años, pero sí pone en seria crisis que son situaciones que ameritan una evaluación con un criterio flexible. Más que nada en esas épocas, tengan ustedes presentes, ¿no?, quienes hoy nos acompañan, que ingresar, o sea, que abran una casación era difícil. No les digo muy difícil porque sería injusto, un poco con determinada historia, pero en nación con 30 tribunales orales, el criterio de abrir un recurso de casación formulado por la defensa no era la regla general.
¿Por qué? Porque está con total claridad, se lo decía ya en ese tiempo, guste o no guste, que el sistema era de una instancia única, o sea, se hacía el debate y lo que determinaba el tribunal era lo que iba a quedar para el imputado, ¿no? Culpable, no culpable, se fija pena. Y ya eso resultaba de una situación prácticamente inamovible. Y además tengan ustedes presentes lo que habitualmente se daba, que yo siempre sostuve que la sensibilidad de los tribunales orales, que nunca, no quiero ser terminante, pero difícilmente terminen aceptando que no compartir un criterio para un tribunal era tener una visión distinta que lógicamente tiene la defensa para este grado de situación que defiende los intereses de un imputado, pero que no se acercan a la verdad de los hechos o en cuanto a la evaluación correcta que ha formulado el tribunal. Con estas palabras habitualmente nos terminaban cerrando el camino de una revisión de la sentencia. Esto era justo, indudablemente sonaba a muy poco, porque si nos decían que no, ya el mismo tribunal oral, porque era muy difícil que un tribunal oral acepte que exista una teoría del caso totalmente distinta o que la prueba sea totalmente insuficiente. Ratificaba, confirmaba lo que había sostenido durante el debate de la sentencia, no hacía lugar a la casación, uno tenía que ir en queja de casación y la casación respondía, como hemos tratado hace minutos, nos respondía habitualmente que las sentencias o la valoración de la prueba formulada por los jueces que intervinieron, que estuvieron presentes, que tuvieron la inmediatez, que tuvieron la oralidad y pudieron evaluar determinadas circunstancias que mediante su experiencia y el conocimiento del derecho resulta inamovible. O sea, le decían, le confirman la sentencia y al decirle que no a la queja de casación dicho por la casación, lo único que le queda es el recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario ya desde esa época la misma Corte decía que no era un recurso más, sino que era una etapa extraordinaria. Con esto le he dicho en pocos minutos que era una tarea titánica, ¿no? Tratar de llevar o sobrellevar este tipo de situaciones. Creo que con esto les he manifestado que Giroldi, que es contemporáneo a la Reforma, fue la primera reacción al poco tiempo de entrada en vigencia del Código Procesal Penal de Nación. La primera reacción es que no podíamos limitarnos a tratar una revisión de la sentencia solamente para los delitos graves o francas arbitrariedades. Después vimos más de una década los abogados que abrían la casación cuando se hablaba de arbitrariedad o arbitrariedad manifiesta. Bueno, esos fueron los tiempos duros hasta que llega Casal. Tema Casal es un tema ya que nos llevaría toda una reunión y no es la intención de abarcar todo el tiempo en esa temática. El otro de los puntos que también está dentro de las garantías constitucionales, que no solamente es la doble instancia o el doble conforme, es el tema de la imparcialidad, ¿no? La imparcialidad dentro de las garantías constitucionales son realmente muy importantes. Y tienen que ver con situaciones que, como les dije, una cuestión de una visión procesal en los juicios correccionales. En los juicios correccionales, la etapa de instrucción y la etapa de plenario estaban a cargo de un mismo juez. El que había iniciado la investigación es el que va a dictar sentencia. Culpable o no culpable, o sea, condenado o absuelto. Realmente esta situación hacía mucho ruido,
fue también totalmente defendido. Una década fue defendido por el sistema judicial esto, amparándose que el juez siempre es imparcial, que el juez no actúa con intencionalidad, no hablamos de dolo acá, sino con intencionalidad o prejuzgamiento para no herir sensibilidades judiciales. Y aquí realmente resulta emblemático esta lucha que se dio por parte de la defensa. Acá no, también es la defensa oficial la que batalla en aras de buscar un juicio justo. Y aquí también vale reconocer que tenemos, como sabemos, en todos los sistemas, pero más en este del que todavía se mantiene vigente el Código Procesal de la Nación, es que la etapa de instrucción tiene un juez, se clausura la instrucción con un requerimiento de elevación a juicio, se sortea un tribunal y después tiene otro juez. Bueno, bien. En el tema de los juicios correccionales, conocido también como por delitos menores, ha sido el mismo juez. Hasta que llega Llerena, ¿no? Que es una jurisprudencia del año 2005 y que realmente nos muestra el derrotero que tuvo la defensa para llegar a la corte. Porque así como les he dicho en Giroldi determinadas definiciones que nos daban sobre la imparcialidad del juez, ¿no? Que el juez de ninguna manera puede tomar posición, el juez es impoluto ante las tomas de posición y las expresiones que se formulen por parte tanto de la Fiscalía como de la defensa. Y este tipo de planteo no prosperaba, ¿por qué? ¿No? El tema de recusar al juez de la etapa del plenario, que en este caso en concreto, ¿no? También vale reconocer, la jueza ante la recusación planteada hizo lugar una recusación que se estaba fundada en que no puede ser el mismo juez que hace la investigación el mismo juez que después termine sentenciando. Y la jueza hace lugar, se designa un nuevo juez correccional y el nuevo juez correccional no acepta la competencia y eso lleva a esta temática a casación. Y el juzgado, la sala de casación, termina dándole la razón a este juez de la segunda instancia, de la segunda etapa, mejor dicho, no de segunda instancia, diciendo que el legislador ha establecido que el Código Procesal se forma y se desarrolla de determinada manera y que de ninguna forma está dentro de lo establecido que sea otro el juez que intervenga y que la imparcialidad no se encuentra afectada. Y ustedes imaginarán por qué no se encuentra infectada. Porque el juez es juez. El juez es consciente que hablamos de otra etapa procesal. ¿Por qué? Porque para dictar vamos a establecer, para la indagatoria hace falta una sospecha, una suficiente sospecha. Para el procesamiento preventiva es la probabilidad de la comisión de un ilícito y participar de ese ilícito. Ahora para la sentencia hace falta la certeza. Certeza es una palabra, ¿no? Que yo ahí un poco tomo las palabras o las definiciones de mi maestro Joaquín Sabina, es como el amor, es una sola palabra que implica un montón de cosas. La certeza, mi trabajo de campo muchas veces le he preguntado a los jueces ¿cuánto es la certeza? Porque me van a decir, certeza es el 100%, es la certeza de que
esa persona es responsable de un ilícito. Nunca nadie en todos estos años de profesión me han podido definir cuál es ese porcentaje de certeza, porque está claro que en un 100% es el mínimo de los casos, mínimo de los mínimos de los casos, pero por regla general, ¿qué nos lleva a nosotros a que tengamos la certeza que el hecho ocurrió de una forma y no de otra? Bien, parece que ese trabajo de campo lo tendré que seguir formulando, pero es una sola palabra, ¿no? Es una sola palabra que vamos a encontrar distintas definiciones. Ahí es de la acción de ahí la acción declarativa de certeza. Sí. Ahí, compañera Palazzo, debo coincidir con usted. Acción declarativa de certeza. En muchos casos no podemos llegar a definirlo con tanta precisión. Y aquí en el tema de Llerena se daba en concreto que los jueces son conscientes que la etapa del plenario es otra etapa y que si yo juez correccional en la instrucción lo procesé, y ahora vamos a debate, yo no estoy infectado mentalmente de las precisiones del caso, más allá que yo haya dictado el procesamiento en su oportunidad. O sea, que acá lo que está es el convencimiento que el juez se ubica en tiempo, espacio y en la etapa procesal. Para ser justo, me parece muy pretencioso para con un juez, ¿no? Porque el juez que dictó un procesamiento en su oportunidad lo hizo con la libre convicción y su firme convicción que correspondía a un procesamiento. Y para que después dicte la sentencia, uno lo que pretende es que esté el inicio del debate con una transparencia mental por parte del juez, y que esa certeza, que sea para un lado, para el otro, o el beneficio de la duda, sea con la transparencia necesaria para no dudar, no solo del juez, sino lo que conlleva esto, que es el sistema judicial mismo. Me parece que en ese aspecto hemos perdido muchas veces la visión correcta de lo que es el deber hacer en estas situaciones. Y eso me parece que después de más de una década tuvo firme recepción por parte del sistema judicial, porque ya cuando estamos hablando del 2000, 2005, estamos hablando ya con un apogeo, en el buen sentido de la palabra, de los tratados internacionales. O sea, los pactos de derechos civiles, el pacto de San José de Costa Rica, el convenio de derechos humanos, los tratados internacionales. También no podíamos desconocer los derechos humanos en Europa, ¿no? El Tratado de Derechos Humanos Europeo, y que todos buscan lo mismo en ese aspecto, el tema de la claridad, transparencia, y que el imputado tenga la firme convicción que se ha sido justo para con él mismo, que haya tenido todas las garantías y haya podido exponer, ¿no?, sobre este tipo de situaciones. Realmente, en ese aspecto, lo que nos dio Llerena resulta importante. ¿Por qué? Porque, fíjense, lo rico de esta posición en el tema de Llerena, que en ese trajín, ¿no?, Llerena había tenido el debate, ¿no? Se había hecho el juicio y lo habían condenado. Indudablemente debe haber ido bajo protesto, ¿no? Aquí tomo la acción declarativa de certeza que ponían. Me imagino la cara, la actitud de la defensa de Llerena, cómo ir a un debate donde dice, si me procesó es...
como yo habitualmente explico, y ahí ya los grandes maestros venían diciendo, es cuando uno va a debate de juicio, el debate de juicio de culpable o no culpable no es un 50% y un 50%, sino que tiene posibilidad de una absolución, o de un cambio de calificación en un 20%, y tiene un 80% de condena, ¿no? Entonces, cuando sabemos que vamos a una etapa de plenario, un debate oral, donde las chances comienzan a ser mínimas, o sea, las posibilidades son mínimas, porque uno habla de chances y también los rigoristas dicen, no, esto no es una ruleta. Perfecto, que en definitiva decidimos el futuro de las personas, de seres humanos. Perfecto, yo adhiero y soy plenamente un convencido de ese tipo de planteos y de situaciones. Pero no deja de ser menos cierto que uno que con su saber y entender, mejor, brillantemente, o no tanto, también eso depende de la visión que exista dentro de los operadores, uno marca una estrategia y ir a un debate bajo este tipo de circunstancias, que sea el mismo juez en la etapa de instrucción, en la etapa del plenario, digamos que esas chances del 20% disminuyen ostensiblemente, o sea que ahí sin ser un riguroso pesimista, no llegamos al 10%, ¿no? Y eso en traducción es, salvo que exista una prueba nueva determinante, un hecho nuevo que cambie la vara de la visión que tenía el juez hasta ese momento, lo más viable y factible es que se dicte una condena. Esa es la realidad. Realmente lo que tuvo de importancia en ese aspecto, Llerena, es establecer con plena claridad que no se puede y es inaceptable que el juez que haya intervenido en cualquier etapa de la investigación penal, no solamente el de la instrucción, sino en cualquier etapa de la investigación penal, vuelva a tener una nueva intervención, porque eso es pasible de recusación, y recusación que es totalmente viable y es razonable y es lo que corresponde. Si hay que marcar posición, considero que más allá de la sensibilidad que muchas veces tienen algunos agentes del Poder Judicial, hay que ser también justos. Si tuvo algún tipo de participación y ahí marcó su posición, si bien puede decir fue en ese momento, perfecto, pero marcó una posición, ya intervino. Entonces uno no puede, dentro del proceso penal, que debe tener una transparencia plena, si quiere vamos a un término, es la transparencia irrita, ¿no? Ya el extremo del extremo, que eso como finalidad es una finalidad justa y adecuada para todos los justiciables, que somos todos los integrantes de una sociedad. Así que realmente lo que ya nos marca Llerena es que un juez no puede volver a intervenir. Entonces este hombre que había sido condenado, la misma corte ordena que vuelva a la causa y que se haga un nuevo juicio ya con otro juez. A partir de esto, quien hacía la instrucción dentro de los juicios correccionales debía apartarse en la etapa del plenario. Realmente eso es lo que se comenzó a dar y que realmente ha sido muy bienvenido. Fíjense, ha pasado el tiempo, ya pasaron casi 2 décadas, poco menos que eso, pero ya eso está plenamente instalado. Hoy no es motivo de sulfuración judicial este tipo de situaciones, porque no es poner en tela de juicio el saber y entender y la interpretación que tenga un juez,
sino lo que se busca es darle, más allá de la transparencia, es la credibilidad al sistema judicial. Ese norte tan importante que debe ser para nosotros como sociedad misma, es el que no tiene que ser de ninguna manera malentendido por los operadores, que en su momento era, yo recuerdo haber vivido con algún juez y haber verbalizado ese tipo de situaciones, eran de enojos, no enojos propios en el proceso o en un debate, sino que enojos serios, ¿no? Me ha tocado gente, no muchos, pero me ha tocado que algunos no me saludaron por un tiempo largo, ofendidos, como que yo ponía en tela de juicio su integridad moral, ¿no? Ahí lo tengo al doctor Martín Bastos, que estará en Irlanda viéndonos, y es un honor, usted, doctor, nos hace quedar bien, es un integrante de la UNLAM, y está haciendo un recorrido y posgrados de Derecho y de la Vida en Gran Bretaña, y seguramente también uno de sus lugares más amados es España. Un abrazo a la distancia, doctor Martín Bastos. Un poco para ir redondeando esto, quería de alguna manera hablar de estas dos garantías que son fundamentales, están dentro de las garantías fundamentales, que es el tema de la doble instancia o el doble conforme, que lo vamos a profundizar cuando veamos Casal, y también de la imparcialidad, que lo vamos a profundizar cuando veamos el caso Fraticelli, que realmente Fraticelli-Diesser es un caso sin desperdicio, porque no solamente rico desde lo procesal, sino que también nos marca cómo se comporta una sociedad, la de Rufino, la sociedad de Santa Fe, la sociedad argentina en definitiva, y cómo fue cambiando de criterio, modalidad, y cómo termina esa causa, ¿no? Trágico, realmente trágico, porque el eje ahí es el tema de un homicidio agravado por ser los padres de la menor, y también en un suicidio como el de Diesser, ¿no? Que durante muchísimos años también fue sospechada que fue la que instrumentó la muerte de su hija, ¿no? Cómo decide también poner fin a su vida, y también el devenir de propio Fraticelli, que ha tenido que luchar y volver a la actividad como abogado. Eso realmente resulta muy interesante, les va a hacerlo de escucharlo en algunos de nuestros próximos encuentros. Hoy estamos muy cortos de tiempo, porque ya en minutos también comienza una actividad del posgrado de la maestría que estoy realizando y llevando adelante en Paraguay, de Relaciones Internacionales. O sea, hoy tuvimos que buscar adelantar y acortar también este encuentro, pero no quiero dejar de redondearle estos conceptos que para ustedes le van a ser muy útiles, no solo para los que estudian Derecho, sino los que nos miran y mientras hacen algo en la casa, o mientras van manejando, o están en su oficina, porque hace también a preservar los derechos nuestros como ciudadanos, ¿no? Realmente muchas veces uno no logra desenchufar la función entre el abogado y el ciudadano. Bueno, eso hay que lograrlo, pero es mejor siempre, para evitarse dolores de cabeza, pensar 24 horas como ciudadano, como la forma de preservar nuestros derechos. Nadie nos puede discutir, siempre con respeto, marcando nuestra posición. La Corte fue marcando posición en lo que debe ser ante cada situación, y acá más allá de posturas opuestas o que no gustaron en determinados momentos del desarrollo o históricos de la Argentina,
Hoy estas posiciones se han impuesto para el bien de todos, para el bien de la comunidad, el bien común de la sociedad argentina, y que es importante que todos lo sepamos. Siempre les digo, ninguno de nosotros estamos exentos de vivenciar una situación que tenga ribetes penales y que tengamos un código penal de un lado, un código procesal penal o contravencional del otro, y tenemos que saber cuáles son nuestras garantías. Esto que hemos tratado hoy está enmarcado en aras de buscar educación en cuanto a esto, y también que se sepan cómo poder desarrollar estas temáticas y poder defenderse o ustedes exponer ante estas situaciones. Ya con eso nos vamos a dar por contentos tanto Eduardo Sánchez, Maximiliano Veloso, Rita Escarlata, Nicolás también que está con nosotros, y en definitiva hoy cerramos y hasta el próximo encuentro que tenemos que determinar. Creo que el miércoles que viene mi jefa de gabinete acá me dice que tenemos el censo, veremos si hacemos o no un encuentro o suspendemos para la otra semana, pero vamos a estar en contacto como lo hacemos diariamente dentro de acercarse entre nosotros y ustedes desde lo que es nuestra nave insignia como Café con Penalistas. Les agradecemos su tiempo, la compañía, y seguramente hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, hasta luego.